Regresamos a Es Real. En este programa estamos hablando sobre los frutos que debemos dar como creyentes. Así tal cual como una planta, como un árbol, que conforme a su especie, a su naturaleza, da unos resultados, da unos frutos. Nosotros como Iglesia Viva de Cristo también estamos llamados a fructificar. Yo te quiero preguntar, Pablo, ya sabemos tu testimonio, quienes no pueden recapitular en el primer episodio para que conozcan tu historia, ¿cuál fue el primer fruto que el Espíritu Santo comenzó a dar en ti? Oh, mira, Manuela, y es muy bonito para mí hablar de esto, es siempre un privilegio, porque cuando yo tengo mi encuentro con Dios, justo lo primero que comienzo a experimentar era lo que más atacaba mi vida, o por aquello que era lo que más sufría, y era la falta de paz. Es precisamente cuando Dios me toca, lo primero que empiezo a sentir fue una paz muy extraña, pero ojo, porque cuando uno habla de paz, puede confundirse con la paz de, oh, no tengo problemas, todo está bien, estoy tranquilo, no tengo deudas. Esa es la paz según el mundo. La paz según el mundo es tener carro, casa y beca por un lado. Y por el otro, que todo salga bien, una vida de muelle, tranquilo, no tengo acreedores encima, estoy sano, todo está bien. Pero yo tenía todo eso, Manuela, en mi vida. Yo era un estudiante universitario, papá y mamá en casa, mis hermanos, lo tenía todo, una vida tranquila y acomodada. Ay, pero el corazón, en el corazón había una insatisfacción. Y me encanta hablar de eso porque yo sé que muchos que nos estén viendo y escuchando no tienen paz. Dios me ha mostrado que el gran problema del ser humano es la falta de paz. Y de ahí parte todo. Y sabes qué, Manuela, en ese momento, cuando lo primero que yo comencé a experimentar del Espíritu fue paz. Y esta paz que siento, porque no se me ha ido, desde ese día no la he perdido, esa paz no necesita de una circunstancia que la incube para producirse. Es decir, que la diferencia entre la paz del mundo, o sea, la paz que todos queremos, estamos tranquilos porque no tenemos aparentemente problemas en la vida, y la paz de Dios tiene una diferencia, y es que la paz de Dios es acircunstancial. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo estar pasando por situaciones que otras personas dicen, pero qué cosa tan terrible, pero aquí dentro yo tengo una sustancia interior que me hace estar bien, que me hace estar tranquilo, aún a pesar de situaciones difíciles. Esa es la paz que da Dios, esa es la paz cuando Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como se las da el mundo, que ya sabemos cómo es, sino que es diferente. Y esto no es demagogia, esto no es palabrería, esto es una sustancia real. Por esto hablamos de lo que hablamos, es esto. Incluso hemos podido experimentar y ver cómo Dios sana personas que estaban medicadas, sufrían de depresión, de ansiedad, y cómo el toque del Espíritu ya no son más dependientes de ningún medicamento, porque empiezan a beber de esa fuente de agua viva, tal cual como lo dice nuestro Señor Jesús. Empiezan a beber de esa fuente y esa fuente los sacia completamente, y un problema médico, un problema como la depresión, Dios la puede solucionar. Dios lo puede solucionar cuando comiences a dar esos frutos. Y no solo se ve una sanidad física, porque la hemos experimentado y hemos visto muchas personas que lo han tenido, sino que también se comienza a producir esa sustancia de la que decías ahora. Yo recuerdo, Pablo, que yo era una persona, cuando tenía mis 12, 15 años, que yo no me hallaba. Yo era una chica también con una vida agradable, no tenía un problema sustancial, en verdad no, pero en el corazón había un hueco, había un vacío, y hay muchas personas que tratamos de llenar ese vacío ocupándonos en un trabajo, en un estudio, en una relación de pareja. No sé cuál sea tu realidad hoy, pero lo que sí sé es que el ser humano, y lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, tiene un hueco en el corazón, hueco
que es del tamaño de Dios y que solo puede llenar Dios. Y conforme a ese hueco, empezamos a tratar de llenarlo con lo que el mundo nos ofrece. Entonces, el éxito profesional, el éxito sentimental, quiero formar una familia. Incluso llegas a alcanzar esos ideales, pero te das cuenta de que el hueco no lo llena, no lo llena. Y entonces yo tenía este hueco en mi corazón, era también como esa crisis del preadolescente, que muchos papás yo sé que están preocupados. ¿Qué hago con mi hijo que me dice que está deprimido? Y cuando tenía 19 años, alguien me invita a un grupo de oración. Por eso estas comunidades son tan importantes. Porque es allí donde se forman esos vínculos y donde se da a conocer la palabra. Yo voy sin saber mucho de qué se trataba. Y cuando entro a este lugar, yo tengo una experiencia sobrenatural porque yo siento cómo la presencia de Dios entra en mi vida. Y a través de la oración yo comienzo a experimentar también la paz, el gozo de Dios. Pero era una alegría, Pablo, más grande de que me digan, te ganaste el baloto. No, 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 es una alegría que este mundo no puede descubrir, no puede imaginar. Es una paz en la que tú dices, he encontrado un tesoro y no lo puedo dejar escapar. Así me sentía yo, como cuando nuestro Señor dice que el reino de los cielos se parece a un hombre que encuentra una perla preciosa y va, la abriga como su mayor tesoro. Cuando yo voy a ese grupo y en medio de esta experiencia, alguien ora por mí, yo recibo esa paz, ese gozo de Dios, ese fruto del Espíritu Santo que es la paz. Yo dije, Señor, no puedo soltar esto que tú me has regalado hoy. Y entonces comencé a leer la Biblia, comencé a orar en mi cuarto, comencé a hablarle a Dios tal cual como yo era, desde lo genuino y sincero de mi corazón, y comencé a ver que Dios actuaba en mi vida. Algo tan sencillo como yo estar en un examen, te voy a contar, en un parcial de la universidad. Y yo oraba al Espíritu Santo y le decía, tú sabes que yo estudié, pero ilumíname, ilumíname. Yo respondí una pregunta, yo estaba muy segura. Cuando pasé a la siguiente pregunta, sentí una voz en mi corazón que me decía, Manu, mira lo que respondiste en la anterior pregunta. Fíjate bien. Yo me devuelvo, no era una voz que yo sabía que no era misma, era una voz, no era yo, era una voz dulce. Cuando yo miré la pregunta, efectivamente la había entendido, pero me equivoqué a la hora de tachar, un error humano. Y en ese momento yo era una estudiante, llevaba pocos meses de estar conociendo al Señor, me di cuenta que cuando le pedimos ayuda al Espíritu, con algo tan sencillo, como venga, ayúdeme en un parcial de universidad, sea mi íntimo para todo, sea mi íntimo para tomar el bus, para llamar el Uber, sea mi íntimo para, en una entrevista de trabajo, para lo poco y para lo mucho. Ese fruto se va desarrollando por naturaleza y nuestra vida comienza a cambiar. ¿Qué otros frutos, Pablo dice, la palabra de Dios, qué tiene el Espíritu para nosotros? Ya hablamos de la paz, hablamos del gozo, ahorita nos mencionabas la mansedumbre. ¿Qué más tiene el Espíritu Santo para nosotros como creyentes? Hay varios frutos, hay muchos. Es que las obras del Espíritu, si bien las podemos encontrar en las cartas apostólicas, paz, dominio propio, mansedumbre, podríamos hablar de muchos frutos del Espíritu. Pero hay un fruto que creo que todos debemos dar, y es que todo creyente, una vez nos incorporamos a la vida espiritual de Dios, porque empezamos a compartir su naturaleza, el primero, partamos de la paz, ¿cierto? Segundo, creo que el dominio propio es algo que Dios comienza también a darnos y en lo que nosotros fructificamos. Y el dominio propio, yo ahora lo entiendo no desde alguien que se está esforzando todos los días en dejar un vicio, sino alguien que se está dejando llenar del Espíritu Santo para que la fuerza del Espíritu Santo produzca ese dominio y tú puedas controlar algunas pasiones, vicios o cosas que te estaban atacando. Entonces, entendamos la palabra
Cuando se dice frutos del Espíritu Santo, es porque no son los frutos de Pablo, los frutos de Manuela, son los frutos del Espíritu. Y si yo quiero producir los frutos del Espíritu con la carne, pues difícil obra voy a hacer, porque son del Espíritu y es Él el que produce. Yo no puedo producir paz, yo no puedo producir dominio propio, sino que eso es la consecuencia natural de mi naturaleza que se va entregando, poco a poco se va entregando. Y que también Eso se va es. alimentando de nuestra intimidad con el Espíritu Santo. De eso se trata. De esa intimidad que es la que me va a dar esa gasolina para poder que esos frutos se vean en mí. Así es. Pablo, te invito a que hagas una oración por nosotros y por todos nuestros televidentes para que experimentemos esos frutos del Espíritu en nosotros. Ok, quiero que allí donde te encuentres, de verdad, extiende tu mano, abre tu corazón y repite después de mí: Dios, yo quiero experimentarte, realmente tener una nueva naturaleza. Señor, no solo por tradición, no por una convicción, sino experimentarte de manera real para producir los frutos que tú tienes y las obras que tienes para que yo camine. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias y nos veremos entonces en un próximo programa de Israel.